La mayoría de hombres tienen la creencia de que si nadie los apoya, si nadie los ayuda, si nadie los levanta, sin alguien que les diga lo que tienen que hacer o se ocupe de sus problemas, es imposible tener éxito. Y esa dependencia no es algo noble, es simplemente debilidad y esclavitud, porque cuando tu fuerza, tu avance o tu disciplina dependen de otros, tu camino nunca será estable. Siempre vas a depender de lo que otros quieran hacer por ti, y eso no es tener control sobre tu vida. Tienes que entender que el hombre en control de su vida es el hombre que no depende de nadie. Yo he aprendido que los mayores saltos en la vida llegan cuando decides moverte solo, no por orgullo, sino porque entiendes que tu avance ya no puede depender de otra persona. Y justamente ahí descubres algo muy poderoso, la verdadera fuerza, tu verdadera fuerza. La soledad te enseña enfoque, te enseña disciplina y te enseña resiliencia. No necesitas compañía para seguir, te hace falta determinación. Y cuando actúas desde esa convicción interna, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación, de tu metamorfosis. Tienes que dejar de ser un espectador y convertirte en ese protagonista que es dueño de su vida y que en un futuro todos van a admirar. Lo primero que tuve que aceptar fue la verdad más incómoda, la que te golpea en la cara, y es que nadie va a venir a rescatarme. Nadie. Y tienes que grabarte a fuego que por más cariño que te tengan, por más promesas que te puedan dar, hay batallas que solo uno tiene que poder enfrentar. Y hay noches muy oscuras que duelen, que no sabes qué vas a hacer, donde la ansiedad te come, donde tienes que tomar decisiones jodidas. Y ese paso, ese único paso hacia adelante, no lo va a dar tu madre, no lo va a dar tu socio, no lo va a dar tu jefe ni tu pareja, solo puedes darlo tú. Y cuanto antes lo asimiles, más rápido dejas de esperar y empiezas a levantarte. Durante años caí en la trampa del victimismo sutil. Pensé que si me esforzaba mucho, alguien vería mi lucha, reconocería por fin mi valor y me levantaría y me llevaría al punto B que quería llegar. Y esa ilusión me mantenía débil porque en el fondo seguía operando con la mentalidad de un niño que esperaba que todo se lo dieran sencillo. Hasta que un día, en medio de un golpe brutal, lo vi con claridad. Estaba simplemente solo, nadie podía decidir por mí, nadie más iba a dar el siguiente paso. O lo hacía yo, o me quedaba exactamente en el punto de mierda de vida donde estaba. Y ese fue mi verdadero despertar. No llegó con frases bonitas, llegó con dolor, llegó con silencio y con una urgencia que me obligó a actuar en esa dirección. Empecé a cumplir mis compromisos, aunque nadie me mirara, a sostenerme por dentro, aunque por fuera todo se estaba desmoronando. Porque entendí que el carácter real no se forma con compañía, se templa en la soledad. Y esa soledad que al principio me daba miedo, se acabó convirtiendo en mi maestra. Me obligó a confrontar de cara mis debilidades, a preguntarme qué tienes que perder y qué tienes que ganar. Aprendí a confiar en mi propio criterio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme, porque cuando no tienes quien te sostenga, aprendes a caminar firme, no porque seas invencible, sino porque no hay otra opción, no hay más cojones. Y esa urgencia despierta una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Dejé de buscar la validación, me hice responsable de mi propia vida y en ese acto encontré una libertad que jamás había visto. Lo que construyes con tu propia convicción es auténtico y no hay nada más poderoso que un hombre que no necesita compañía para moverse, ni testigos para comprometerse, ni consuelo para poder mantenerse en el camino firme. Solamente tienes que tener una visión clara y la voluntad de ejecutar solo durante el tiempo suficiente hasta que eso dé un resultado. El segundo principio que tuve que grabar en mi mente fue dejar de pedir a gritos apoyo emocional de otras personas. Tienes que dejar esa mierda atrás, porque mientras más dependa tu avance de los ánimos ajenos, más débil será tu camino. Tienes que entender que nadie está obligado a motivarte, nadie vive para sostenerte a ti, y cada persona carga sus propias luchas, sus límites y su propio caos. Y si cada vez que tropiezas esperas que alguien te levante, vas a quedarte tirado mientras las oportunidades siguen pasando. Y el mundo no va a parar porque tú te caigas o porque tú no estés motivado. Yo lo viví, compartía mis fracasos esperando consuelo y cuando no llegaba lo que yo quería, simplemente me frustraba. Sentía que me habían abandonado, pero no era un abandono. Era la realidad de la propia vida, era madurar. La vida no gira en torno
a mis emociones. Y entenderlo no me hizo frío, me hizo más fuerte y más lógico. El día que solté la expectativa de ser comprendido, sentí ligereza, mis pasos dejaron de depender de reacciones externas. Aprendí a levantarme por convicción y disciplina, no por aplausos de otros. Descubrí que el respeto más grande nace adentro del respeto que te das cuando cumples las cosas que tienes que hacer, de la fuerza que acumulas al avanzar en silencio, del compromiso que sostienes aunque nadie lo vea. Porque cuando logras seguir firme en tus días más grises, cuando trabajas sin que nadie te vea, cuando construyes sin que nadie te lo aplauda, tu mirada hacia ti mismo cambia para siempre. Te respetas más y ese respeto no lo puede dar nadie más que tú. Se forja en soledad, en el cansancio, en la constancia invisible para otros, pero visible para ti. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarse al amor ni a las conexiones profundas con nadie. Significa que ya no partes de la carencia, que ya no caminas esperando ser rescatado. Caminas porque sabes quién eres, porque tienes la disciplina para completarte tú mismo. Y esa es la energía que lo cambia todo. Un hombre que tiene el control de sus emociones, deja de exigir y empieza a ofrecer. Ya no necesita, simplemente elige, ya no pide. Crea, ya no suplica, se sostiene él mismo y cuando llegas a ese punto, tu energía cambia. Los demás te ven distinto porque ya no dependes de la validación de ellos para poder seguir avanzando. Puedes estar rodeado de personas o absolutamente solo, a ti eso no te importa. Y aún así, tu rumbo sigue claro. Ya no te guía el miedo al abandono, te guía tu propósito. Ya no actúas para ser visto. Actúas porque sabes hacia dónde vas. Y si alguien decide acompañarte, bien. Y si no, igual avanzas con la cabeza bien alta, con los pies firmes, con la voluntad intacta y con dos cojones. Y esa es la diferencia entre el que intenta las cosas y el que logra las cosas. El que logra no espera palmadas en la espalda, no busca aprobación. Simplemente respira hondo, aprieta los dientes y sigue para adelante. El tercer principio que tuve que asumir fue dejar de quejarme. Quejarse parece algo inofensivo, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que te quejas le estás diciendo a tu mente que no tienes el poder, que lo externo manda más que tu voluntad y que no tienes control mental. Es el lenguaje de quienes ya renunciaron a seguir construyendo. Yo pasé años en esa trampa, me quejaba de las injusticias, de la falta de oportunidades, de que nadie me ayudaba, de que nadie me daba dinero, de lo que otros hacían o de lo que dejaban de hacer, y sentía que tenía el derecho a tener éxito, y eso no es cierto, porque tienes que entender que una queja nunca en la vida ha resolvido nada, nunca te ha dado más fuerza, nunca te ha acercado a tus metas, al contrario, te ha hundido más y te deja esperando soluciones que simplemente nunca llegan. Hasta que un día me hice la pregunta más dura: ¿cuánto de lo que me duele lo sostengo yo mismo por no hacer lo que sé que debo hacer? La respuesta a esa pregunta me liberó. Y desde ese día dejé de disfrazarme de víctima y recuperé el control. Decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta por las cosas que no controla, en alguien que mira lo que está mal y lo enfrenta, no con quejas, sino con trabajo duro, no con palabras, sino con acciones y con resultados. Y empecé a cambiar el por qué a mí por una sola pregunta: ¿qué puedo hacer yo con esto? Y repetir esa pregunta todos los días me cambió la vida para siempre. Lo que antes veía como muros empezó a convertirse en simples caminos que tenía que transitar, y ya está. Donde antes había rabia, empecé a encontrar un impulso que parecía casi mágico. Pasé de ser un espectador a ser el protagonista de mi propia vida, y en esa acción silenciosa empecé a recuperar respeto por mí mismo, porque cuando uno se queja, pierde lo más importante que tiene, y es la dignidad. Pero cuando uno actúa, aunque sea con miedo, se eleva. El mundo no le da nada a quien se queja, pero siempre abre puertas a quien insiste, a quien se levanta, a quien toma lo poco que tiene y lo transforma en avance. Hoy, si algo me duele, no me quejo, simplemente me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Tienes que callar la queja, porque la queja atrae pobreza. Apretar los dientes y avanzar, aunque sea solo, especialmente si es solo, porque tu valor se templa
en la soledad, y es donde vas a descubrir el hombre que realmente eres. El cuarto principio que transformó mi vida para siempre fue aprender a construir mi propia disciplina cuando no había nadie empujándome. Porque, seamos sinceros, es sencillo cumplir cuando tienes un jefe encima o alguien que te recuerde las cosas, cuando sabes que te observan otros, cuando hay fechas, cuando hay reglas y cuando hay consecuencias claras de no hacer las cosas. Tienes una presión externa. Pero la verdad es que el crecimiento verdadero no ocurre en público, ocurre en la intimidad, ocurre en esos momentos donde solamente tú sabes si cumpliste aquello o no lo cumpliste. Ocurre cuando estás solo y tienes que elegir entre la mierda y el trabajo. Y me di cuenta de que mientras tenía jefes o límites externos era muy fácil mantenerme en orden, porque ese orden no dependía de mí, pero apenas desaparecían esas estructuras que eran externas, mi fuerza simplemente se desmoronaba y no hacía las cosas, me prometía cosas que no cumplía, hacía planes que nunca ejecutaba y me fallaba a mí mismo. Y aunque nadie lo estuviera viendo, yo sí lo sabía. Y cada vez que incumplía en secreto, algo dentro de mí se debilitaba. Y justamente aquí entra el autoliderazgo. Tienes que entender que puedes engañar a todos, menos a ti mismo, y vivir sabiendo que no haces lo que debes es una condena silenciosa que migra todos los días tu autoestima. Y ese día que entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio líder, nadie iba a levantarme temprano, nadie iba a recordarme que dejara de perder el tiempo, nadie iba a exigirme hacer nada. Tienes que ser ese cabrón que se exige a sí mismo. Y cuando esa conciencia se instala, todo cambia. Dejas de actuar para cumplir con los demás y empiezas a actuar para no fallarte a ti, que eres la persona con la que más tiempo vas a pasar en tu vida. Tu palabra se vuelve un pacto de honor contigo mismo, y si dices que harás algo, lo cumples, no porque alguien te vigile, sino porque te lo prometiste a ti. Y esta disciplina no se enseña en un manual, se construye día tras día, y sí, es muy incómoda. Sí, claro que duele a veces, pero es profundamente liberadora porque llega un momento en el que ya no necesitas que nadie te motive, ni te ponga límites. No dependes de circunstancias externas, solamente de tu decisión, y te conviertes en alguien que avanza aunque no tengas ganas de hacerlo, que cumple aunque no lo quiera hacer en cada momento, aunque nadie lo ayude, que sigue firme incluso cuando está completamente solo. Y quiero que lo recuerdes bien, tu disciplina es tu verdadera libertad, no es una prisión, es una declaración silenciosa de que puedes sostener tu palabra hasta en los peores días. Y ahí es donde nace el respeto propio. Cuando te ves cumpliendo con el hombre que prometiste ser, eso te juro que no tiene precio. El quinto principio que cambió mi vida fue aprender a ser mi propia fuente de validación. Uno de los errores más caros que podemos cometer como hombres es depender de la aprobación ajena para poder avanzar. Tienes que dejar de mendigar que otros te digan que tú vales. Creer que necesitamos un bien hecho o un te admiro, un aplauso para seguir caminando, es una completa mierda. Mientras la fuerza dependa de lo que otros opinen, siempre serás frágil porque no dependes de ti para sentirte de una forma para hacer las cosas, sino de otro, y te vuelves inestable. Tú mismo tienes que ser tu propio estándar, porque yo mismo lo viví. Pasé años esperando en mi trabajo, con mis padres, en la universidad, ese reconocimiento, que alguien me dijera que iba en la dirección correcta, y a veces me lo decían, pero pasó que no era la dirección correcta. Pasé 7 años estudiando algo que no me sirvió para nada en la vida, y solamente funcionaron las cosas cuando hice algo completamente opuesto a lo que todo el mundo me dijo. Y un día entendí, el problema no era que otros no vieran mi valor, el problema era que yo mismo no lo estaba validando, porque no me bastaba con saber que lo que hacía era correcto, necesitaba que alguien más lo confirmara. Y tú tienes que romper ese patrón para poder salir de ahí. Fue en una noche de frustración donde no podía dormir que me enfrenté con una pregunta dura. ¿De verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo estoy construyendo? ¿Quiero ser un hombre que avanza con convicción sobre lo que quiere, o uno que depende de aplausos de otros para poder moverse? Y ese fue justamente el punto de quiebre. Desde entonces empecé a entrenar un hábito que era completamente distinto: mirarme con honestidad cada día
y preguntarme si había sido coherente, si había dado lo mejor de mí, si había actuado con propósito y con principios. Y si la respuesta era que sí, entonces no me hacían falta testigos, yo sabía que estaba en lo correcto. Tienes que aprender a reconocer tus avances, aunque nadie te aplauda fuera. Tienes que sostener tu visión, aunque nadie la entienda. Y tienes que caminar erguido, aunque el mundo parezca ignorarte. Porque cuando más te ignoran es cuando más tienes que agarrar fuerza para sobresalir. Cuando aprendas a validarte desde dentro, cada paso se convierte en un acto de respeto hacia ti mismo. Porque ya no buscas que otros te vean, buscas estar en paz contigo mismo y esa paz no se negocia. Desde entonces me celebro en silencio cuando cumplo, me corrijo con firmeza cuando fallo, me hablo con respeto y me guío con claridad sobre lo que tengo que hacer. No me hace falta un escenario ni una audiencia, solamente esa conversación constante conmigo mismo, porque entendí que el respeto verdadero no se pide, se construye internamente. Si quieres que los demás te respeten, primero tienes que dejar de mendigar su aprobación. El sexto principio fue aprender a levantarme rápido cada vez que me caí y que me sigo cayendo, y no con discursos de autoayuda, no con frases bonitas que se repiten para calmar la culpa, sino con acción inmediata. El 99% de los problemas en tu vida se resuelven con más acción y con más velocidad. Porque tienes que entender algo muy simple. Por más fuerte, disciplinado o claro que seas, vas a caerte en el camino, porque es lo normal. Habrá días en los que rompas con tu palabra, en los que tu rutina se quiebre, en los que el impulso de hacer algo que no debes simplemente te gane. Y es ahí, es exactamente ahí donde mides tu compromiso real, porque cualquiera puede avanzar cuando todo está bien, cuando todo fluye, cuando hay sol, cuando todo el mundo te sonríe, pero el carácter verdadero se ve en lo que haces después de cada uno de los errores. Y durante mucho tiempo me castigaba muy mal cuando fallaba con las cosas. Un día perdido se convertía en una semana de reproches y de no hacer nada. Una mala decisión habría un monólogo interno de otra vez lo jodiste, nunca vas a cambiar. Y ese diálogo interno de culpa era más destructivo que el error mismo, porque en lugar de corregirme, me hundía más y alargaba el error y la mala energía por mucho más tiempo, hasta que entendí algo que era mucho más claro. Cada minuto que paso lamentándome es un minuto menos que puedo usar para corregir y ganar más dinero y hacerme un mejor hombre. El verdadero guerrero no es el que nunca se cae, es el que se levanta sin dramatismo, el que corrige rápido y el que sigue adelante, porque entiende que caerse es parte del trabajo. Ya nunca más me pregunto ¿por qué fallaste otra vez, Víctor? Ahora me digo ¿qué hago ahora para volver al camino mejor? Ya no me etiqueto como alguien débil o tonto, me digo la verdad, me descuidé o no hice esto bien y por lo tanto voy a arreglarlo para que no me vuelva a pasar. Levántate rápido, haz algo que cambie ahora, haz algo de inmediato que te reconecte con la disciplina. Y no lo pienses demasiado, no lo debatas, simplemente hazlo y ya está, levántate, hazlo ahora mismo, porque cuanto más rápido actúes, menos espacio tiene la culpa para meterse en tu cabeza y más se fortalece y se refuerza el hábito de moverte rápido y de tomar acción sobre las cosas. Y esto no tiene nada que ver con ignorar tus emociones. Te digo que no las uses como una excusa para no hacer las cosas, porque si el dolor se convierte en un pretexto, te vas a quedar ahí estancado como ya estás ahora y el tiempo no espera, el mundo no va a esperar por ti. Este hábito me ha salvado una y otra vez. Hoy no necesito días para retomar nada. A veces basta un minuto simplemente y comenzar a trabajar y darle, porque la diferencia entre el hombre común y el hombre extraordinario no está en cuántas veces se cae, sino en la velocidad que tiene para retomar el camino, porque si te caes más veces, significa que pruebas más veces. Tienes que elegir ser ese hombre que se sacude el polvo cuando se cae, que vuelve a ponerse en pie aunque duela, porque sabes que cada vez te levantas más rápido, te vuelves más fuerte, más confiable y más difícil de volver a tumbar. Y eso es lo que no te va a quitar nunca nadie, estés donde estés y para cualquier ámbito en tu vida. El séptimo principio fue que tienes que moverte incluso aun cuando no tienes ganas.
sin depender de la motivación ni de cómo te sientes. Porque tú tienes que ser el único dueño de tu disciplina. Si tu disciplina está atada a tus emociones, siempre vas a perder contra otro hombre que haga las cosas cuando tiene que hacerlas y no cuando siente hacerlas. En esta vida todo es una competencia. El cliente que tú quieres lo quiere otra persona. El dinero que tú estás buscando, tú no puedes crearlo. Otra persona tiene que dártelo a ti. Y ese dinero lo están buscando otras millones de personas. Todo es una competencia y únicamente va a ganar en la competencia por aquello que tú quieres el que sea el mejor. Y ser el mejor no significa ser el más habilidoso, sino en ser la persona que es lo suficientemente constante para ganar la mayor cantidad de veces. Y los estados de ánimo son completamente inestables. Un día te sientes fuerte y con un montón de energía, al siguiente estás agotado y sin ninguna dirección, y si no aprendes a actuar sin necesidad de sentirte inspirado, vas a pasar toda tu vida perdiendo contra personas que nunca se detienen y que no importa cómo se sienten. Atrapado en esa montaña rusa emocional, porque sentirse mal y darse pena por sentirse mal no es para hombres, es para mujeres y es para niños. Y también yo me dije durante mucho tiempo, hoy no estoy listo, mejor empiezo mañana, necesito estar de mejor humor, o bueno, ya veremos cómo resolvemos esto en otro momento que me sienta bien. No quiero forzarme porque no saldrá perfecto, y detrás de cada una de esas palabras había lo mismo: miedo al esfuerzo constante, miedo a la incomodidad, miedo al qué dirán y miedo al fracaso. Y si solo actúas cuando te sientes bien, nunca vas a lograr nada que merezca la pena. Y de verdad que no está mal ser uno más, no está mal tener una vida normal, pero tendrás una vida normal. Y si es lo que tú quieres, está completamente perfecto. No está ni mejor ni peor que una vida extraordinaria, en la que tienes el control de tu vida, de tu mente y de cada cosa que haces. No está ni mal ni bien, simplemente es distinto. Ahora, para llegar a esa vida que solamente hoy sueñas, requiere ciertas acciones y sacrificios, que es la razón por la que nadie más lo tiene. Es la razón por la que tú la quieres. Nadie más lo tiene porque requiere hacer estos sacrificios que nadie está dispuesto a hacer. Y esto míralo como algo positivo. Es algo positivo porque tú sí vas a estar dispuesto a darlo. Y en el momento que tú pagues el precio que requiere llegar a la vida que tú quieres, vas a jugar en una liga en la que no hay nadie. No hay personas que estén dispuestas a pagar el precio del éxito. Y justamente ahí llegas a un lugar en el que no hay competencia. Porque las personas no están dispuestas a hacerlo y tú sí. Y el día que entendí esto, hice un pacto conmigo mismo. Voy a cumplir aunque no tenga ganas. Voy a avanzar en la dirección que sé que tengo que hacerlo, aunque esté cansado. Voy a trabajar, aunque mi mente grite que lo deje. Y no porque sea de hierro, sino porque mis metas pesan más que mis emociones. Y mis sueños merecen más que mis excusas. Y desde ese momento, hace 5 años, empecé a decidir las cosas que iba a hacer o que no iba a hacer en base a lo que tenía que hacer y no en base a lo que sentía hacer. Y curiosamente, ahí fue cuando llegaron todos los resultados. Cuando empezaron a surgir las cosas sin esfuerzo, porque el esfuerzo realmente es al principio para comenzar a hacerlo, para arrancar la máquina, para ponerlo a rodar. Una vez que está rodado, una vez que está hecho, es extremadamente sencillo dejarlo en la misma velocidad. Y en ese momento que hice una promesa con mi yo presente y con mi yo futuro, fue que empecé a buscar una mejor forma de ganarme la vida. No tenía ningún estudio, había dejado la carrera y lo único que sabía es que no quería tener la vida del resto. Y después de probar decenas de modelos de negocio fallidos, fue que entendí cuál era la mejor forma, la más rápida, la más sencilla y la más barata de comenzar a ganar dinero en mi caso. Es la que explico exactamente en mi mejor vídeo de YouTube, que te lo dejo debajo de este vídeo si quieres ir un paso más allá y saber exactamente cuál fue esta habilidad y cómo tú puedes aprenderla para también ganar dinero con ella. Te la dejo debajo de este vídeo y recuerda que en la vida la única forma de hacer las cosas y que salgan bien es de una forma, es hacerlas o todo o nada.